Bueno, como cierre de esta materia, se nos propuso desde la cátedra poder hacer un recorrido por nuestro árbol genealógico de trayectorias educativas. Recuperar esta información me permitió comprender cómo los recorridos educativos de las generaciones anteriores están profundamente atravesados por el contexto histórico, político y territorial en el que transcurrieron sus vidas y obviamente esto trasladarlo al presente y pensar desde esta clave y esta perspectiva histórica también mi propia trayectoria. Un poco el recorrido que voy a hacer se los presento en esta filmina, en poder posicionarnos desde un enfoque histórico y político con respecto a la educación, poder hablar en principio de la generación de mis abuelos, mis padres, después sobre mi propia trayectoria y algunos debates, ¿no?, entre una y otra generación sobre lo que es el acceso a la educación y cuáles son algunas de las cositas que todavía podemos seguir pensando. En este sentido, y siguiendo a Norbert Elias, creemos que el abordaje histórico es imprescindible para dar cuenta de las instituciones dentro de las cuales se desarrollan las prácticas sociales concretas, pues la historia vive objetivada en las primeras. Por parte de mi madre, mis abuelos, nacidos entre 1914 y 1920 en Tucumán, completaron únicamente la escuela primaria. Si bien en la República Argentina, ya con la primera constitución sancionada en 1853, en su artículo 14 se constituye la principal y obligada referencia al derecho a la educación para garantizar para todos los habitantes de la nación el goce de una multiplicidad de derechos entre los que se encuentra enseñar y aprender. Nosotros a lo largo de los recorridos que hicimos en esta cátedra sabemos que la obligatoriedad de la escuela secundaria no fue sino recién hasta la Ley Federal de Educación en los 90. Sin embargo, ya con esta primera consagración del derecho a la educación se da esta oportunidad para que las clases más desfavorecidas y pertenecientes de las poblaciones rurales, como era el caso de mis abuelos, tanto maternos como paternos. Mi abuela paterna fue nacida y criada en Santa Fe, pudieron acceder a la escuela primaria y aprender al menos la lectoescritura y algunos conocimientos básicos de cultura general. Sin embargo, no continuaron con la formación secundaria. En este sentido, Asprella nos dice que la escuela secundaria desde sus inicios, lejos de lo universal, se convirtió por mandato en el umbral selectivo para el modelo de sociedad basado en la concentración del poder y la riqueza. Esto se traduce en que la posibilidad de continuar los estudios superiores estaba condicionada a la posesión de capital cultural y económico en la familia, confirmando la herencia de desigualdades estructurales. En un contexto de grandes desigualdades marcadas también por el centralismo porteño, como es nuestro país, ¿no? Esto que por ahí se suele decir, pareciera como que todo pasa en Buenos Aires, Dios atiende en Buenos Aires, decimos acá en las provincias del sur. Y también me imagino en aquella época y con muchos menores medios de comunicación y menores posibilidades de acceso también se debe haber vivenciado de esa manera. En este sentido, el acceso a los niveles superiores resultaba improbable para las clases trabajadoras, y así coinciden varios autores como Vysakovsky, Gutiérrez, Paviglianiti, Asprella, entre otros que hemos leído a lo largo de esta cursada, en que la expansión de la escuela no fue homogénea ni horizontal, sino selectiva, diferencial y orientada por jerarquías sociales. Esta primera capa de mi árbol genealógico muestra cómo el derecho a la educación fue históricamente restringido, quizás pensado como un lugar para otros pocos, de los cuales no se formaba parte, lo cual no significaba que mis abuelos no vieran en la educación una posibilidad de progreso que transmitirían a mis padres y tíos. Esto es algo que creo que marca mi árbol genealógico y que tiene que ver justamente con que, a pesar de que la escuela secundaria no era obligatoria aún en la generación de mis padres, ellos culminaron sus estudios secundarios y más adelante, ya pasados los 30 años, se dieron la oportunidad y el permiso de soñar con estudios superiores y fueron a la universidad, lo cual es algo que a mí me produce muchísima satisfacción y muchísimo orgullo, y además es algo que no puedo negar, marca mi trayectoria, ya que desde mis abuelos se siembra como esta semilla en pensar que la educación tiene que poder estar a la mano y hay que buscar las formas de poder atravesarla, y es como un mandato dentro de mi familia que la educación superior
es una posibilidad de ascenso social y es una herramienta que permite valerse en una sociedad cada vez más individualista y más competitiva y poder dar una mirada social a lo que nosotros hacemos y además brindar también, ¿no?, lo que me imagino habrá sido una de las grandes preocupaciones de mis abuelos, que era poder tener mayores posibilidades de progreso económico y social. Es así que mi madre estudió para ser maestra en un instituto terciario de su localidad, alentada por mis abuelos que veían justamente en la educación superior posibilidades de progreso y ascenso social. El caso de mi papá fue diferente porque él hizo su secundario en una escuela técnica, también, ¿no?, con esta fuerte impronta de la modalidad técnica y de pensarse en un futuro, ¿por qué no?, ya después en la época del peronismo, de poder vivenciar lo que era la universidad obrera y todo lo que significaba, ¿no?, es que las clases trabajadoras pudiesen profesionalizarse y que los oficios empezaran a tener como este peso, ¿no?, en la sociedad. Una vez culminado el magisterio, mientras mi mamá maternaba y trabajaba, decidió estudiar Ciencias de la Educación, en esta oportunidad en una universidad privada, la Santo Tomás de Aquino, permitiéndole de esta manera no tener que viajar a la capital de su provincia, sino poder estudiar en su localidad. Y ya entrada en la adultez, ella creo que es una de las personas que más me dijo, tenés que estudiar. Ya entrada en la adultez, completó su formación de posgrado en instituciones públicas y privadas de Argentina y España. La historia de mi papá se enlaza con otro tipo de institución, como les comentaba, que tiene que ver con haber estudiado en la modalidad técnica y más adelante, cerca de los 40 años, cuando ya había criado, digamos, y habían crecido mis hermanos mayores, estudió en la Universidad Tecnológica Nacional la licenciatura en Organización Industrial, siendo uno de los primeros graduados en la Facultad Regional de acá de Santa Cruz, ya que mis padres ambos son migrantes. La escuela, la universidad y los sistemas educativos en general son construcciones históricas que reflejan los modelos de país que se disputan. En mi historia familiar, la escuela ha sido ambas cosas, un espejo de las desigualdades estructurales y también una herramienta para desafiarlas. Desde esta perspectiva, es interesante lo que plantea Ich López al decir que para los sectores democráticos y populares, la calidad de la educación debe ser entendida en cuanto ésta contribuye a una transformación social, a generar ese mundo que anhelan los pueblos en los que la libertad y la justicia, el bienestar y el progreso se repartan entre todos y todas. Esta es una perspectiva histórica y social de la calidad de la educación que supera el inmediatismo e individualismo de la perspectiva neoliberal. Mi propia trayectoria como psicopedagoga representa una síntesis de estas memorias escolares y también una ruptura. Accedí a una carrera universitaria con mayor acceso a derechos, programas de becas y otras políticas de inclusión. Pero no fue lineal para todos y todas. La educación superior aún reproduce muchas desigualdades. Siendo segunda generación de estudiantes universitarios en mi familia, entiendo que no puedo no pensar en cómo, desde mis abuelos a esta parte, se me han brindado herramientas y acceso a capitales culturales que me permitieron completar mis estudios primarios, secundarios y universitarios, todos en la escuela pública y en la universidad pública, y lo digo con muchísimo orgullo. En este sentido, Rinesi expone que la universidad es un derecho universal, pero que tal afirmación tiene sus puntos de fuga, ya que no evalúa las condiciones o circunstancias que logren darle la posibilidad real a aquellos que están interesados en seguir formándose. En mi generación, la educación secundaria es obligatoria y es masiva. La Ley Federal de Educación señala que el derecho constitucional de enseñar y aprender queda regulado para su ejercicio en todo el territorio argentino. Sobre la base de principios, establece los objetivos de la educación en tanto bien social y responsabilidad común, y que el cumplimiento del derecho es referido a la ley como garantía por parte del Estado nacional y las jurisdicciones para el acceso a la educación en todos los ciclos y niveles y regímenes especiales a toda la población. Esto nos dicen Finean y Pagano. No obstante, la política educativa vigente continúa evidenciando tensiones. Paviglianiti nos propone pensar qué se entiende hoy por un efectivo cumplimiento del derecho a la educación en el marco de una sociedad democrática,
y reformular su alcance para garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades, asegurar la significación social, científica y personal de los contenidos que se transmiten y hacer efectiva la libertad de expresión y de opinión, suprimiendo toda discriminación ideológica. La educación es un derecho, pero eso no garantiza una igualdad real en las trayectorias, nos dice Montes. En este sentido, existen todavía estas tensiones y si bien hay una mayor masificación, nosotros nos encontramos no ahora con esta realidad que es, hay mayor acceso a la universidad. Como dicen, los hijos de los obreros llegaron a la universidad pública, pero ahora la universidad y la sociedad y nosotros como educadores tenemos la obligación ética, profesional, política, de buscar las formas de que los estudiantes permanezcan, se queden en la universidad pública y por supuesto egresen de la universidad pública como los profesionales que se está buscando formar para la sociedad. Montes alerta que son necesarios cambios que conmuevan la organización institucional y pedagógica de la escuela secundaria y obviamente esto lo podemos trasladar a la universidad, pues la igualdad formal del acceso no implica igualdad de oportunidades para permanecer, avanzar y egresar con calidad. En este sentido, Romero señala que el sistema incluye, pero a la vez excluye, no ofreciendo garantías de aprendizaje a los jóvenes, una contradicción que pone en evidencia los desafíos actuales. El paradigma neoliberal que ha permeado las políticas educativas en las últimas décadas ha vinculado la educación con el mercado, fomentando la privatización, la desigualdad y la precarización laboral. Por ello, para pensar nuevas políticas académicas, como plantea Steinman, es fundamental considerar la educación como un derecho social que debe garantizar la igualdad real, la permanencia y la calidad en todas las trayectorias. Es así que, como miembros activos de la sociedad, debemos repensar la educación y actuar en pos de crear espacios que sean respetuosos y tolerantes con la diversidad, que habiliten experiencias de micropolítica donde todos puedan aprender sin que se reproduzca la desigualdad, teniendo en cuenta que estas políticas asignan derechos como crean obligaciones, tanto promueven oportunidades como obturan posibilidades, pero sobre todo propician perspectivas de una vida mejor, y esto creo que con esta frase cierro y es la frase que más enmarca el trayecto de mi árbol genealógico.